Ok, muy bien. Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy día el tema es Perú, país de diversidad cultural y múltiples lenguas, ¿ok? Mm, Muy bien. Nosotros sabemos que nuestro país es multilingüe y pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos conformados por una variedad de etnias, las mismas que manejan lenguas y dialectos. Para nuestro país es un poco difícil tener un número exacto, ¿no? De cuántas lenguas, ¿no? existen en nuestro país. Solamente tenemos números aproximados, ¿no? Y ahí están llegando sus compañeros, ¿no? Y lo que sí sabemos es que tenemos como 43 lenguas de origen amazónico, y algunas de ellas que están en extinción, ¿no? Y 3 lenguas que son autóctonas, ¿no? Como el quechua, el aymara y el puquina, ¿no? Entonces, aquí, según lo que nos informa, según el material que nos ha dado en sus textos, ¿no? ¿Me escuchan? Ya comenzaron con su bulla, por favor. Ok, muy bien. El Perú, pues, el 85% de la población habla lo que es el castellano, pero el 15% habla una lengua nativa, una lengua autóctona en este caso, ¿no? Acá nos han puesto 48, pero en realidad son 47, ¿no? Como lo vamos a ver en las diapositivas, ¿ah? Muy bien. Entonces, en realidad son 47 lenguas las que se están hablando, de las que se han descubierto más así, porque en sí hay una variedad de lenguas, ¿no? En nuestro país. Diversidad cultural del Perú, ¿no? El Perú es un país diverso, rico, ¿no? Según la Constitución, nosotros protegemos nuestras lenguas nativas, como también nuestras lenguas amazónicas, ¿no? Todas las que se presentan en nuestro país, un país multilingüe y pluricultural, ¿ok? Ahora, antes que llegaran los conquistadores, ya nosotros hablábamos otras lenguas, ¿no? A ver aquí, ok, seguimos acá. Ahora, aquí tenemos un cuadrito donde decimos que el castellano lo habla la gran mayoría de la población. Luego viene el quechua en un segundo lugar, luego el aymara, el ashaninka, el aguajún y el chipibo coní, ¿no? Que es un dialecto bastante complejo, por lo que he visto, ¿no? Y ustedes también de repente quizás algunos lo habrán escuchado, ¿no? Ahora, ¿qué le llaman lenguas vitales? Lenguas vitales vienen a ser aquellas lenguas que se hablan, que se transmiten de generación en generación y va creciendo, ¿no? El poder dialogar con estas lenguas. En este caso tenemos, por ejemplo, el castellano, ¿no? Que es la lengua básica de nuestro país, que nosotros la transmitimos de generación en generación. Tú te preguntarás por qué no se habla quechua en las escuelas o no hay un curso de quechua para mantener aún así la lengua nativa. En realidad, no lo consideran dentro de la educación, o sea, dentro del programa, ¿no? de castellano, no lo consideran porque todavía aún así se sigue todavía estudiando esta lengua. O sea, el quechua tiene también sus dialectos, ¿no? O sea, entonces es un poco difícil, ¿no? de poderlo comprender. Ahora, hay lenguas que están en peligro, aquellas que son habladas por un grupo de personas que no lo hablan con frecuencia, ¿no? Y cuando estas personas pues fallecen, ya no se vuelve a hablar esa lengua, ¿se dan cuenta? Otras que le consideran lenguas seriamente en peligro son las lenguas que la gran mayoría pues de personas ya son adultas, ya están en la etapa de senectud, vejez, fallecidos, pues lamentablemente ya no se vuelve a hablar esa lengua. El problema aquí en nuestro país es que tenemos pocos lingüistas que se dedican precisamente a hacer un estudio completo de estas lenguas. Porque mientras, como les digo, ¿no? Van estudiando una lengua, se supone que hay un dialecto y esos dialectos son varios términos que conocen poco. Entonces se requiere estudiar por años una lengua para poder tener verdaderamente
o cuáles son las acepciones que manejan estas lenguas. ¿Se dan cuenta? La diversidad cultural lingüística, acá está, por ejemplo, ¿no? Sabemos que en el país, ¿no? Existe una población de varones, de mujeres, pero en lo que se respecta a las 43 lenguas, dice, ¿no? El número de lenguas que se hablan en el Perú, 43, 40 son de la selva, 2 son de la sierra y 1 es el castellano. Hasta ahí son lenguas, no dialectos, ¿correcto? Vamos por acá. Nuestro país sabemos que es multilingüe, plurilingüe. En nuestro país se hablaba 3 idiomas, ¿no? Mejor dicho, 3 lenguas, ¿no? El aymara, el Sí, jacaro y el quechua. Dígame, ¿se escucha? sí, Ok. Sí, mi. Alguien me preguntaba algo y, bueno, será porque recién han ingresado. Están ingresando estudiantes en este momento, así que un poco que me distraen cuando ellos ingresan. Ok, seguimos por acá. Teníamos acá el quechua, el aymara y el jacaro. Pero ¿qué pasó? Con el correr de la historia de los españoles, solamente quedó pues el quechua, ¿no? Los demás empezaron a desaparecer, ¿no? Y en el aymara todavía se habla, pero se habla poco, ¿no? Por eso se le dice, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de la Amazonía, donde no llegaron mucho los españoles, mantuvieron sus lenguas, no han desaparecido, pero están desapareciendo porque las comunidades van desapareciendo, ¿no? O sea, está en relación al grupo de pobladores que lo conversan. Acá, por ejemplo, ¿no? 3 lenguas, como les dije, ¿no? Aymara, Yunga y Puquina aquí. Y quedó solamente el quechua. Estas 3 desaparecieron, bueno, Aymara todavía se habla, ¿no? Yunga, Puquina un poquito que ya no se usa. Y acá vemos el Perú con las distintas lenguas, ¿no? A su alrededor, porque es una manera de, mejor dicho, de describir, ¿no? Que en nuestro país, pues, se hablan muchas y muchas lenguas, y dialectos de estas lenguas también, ¿no? Los dialectos que van cambiando, ¿no? A las lenguas. Acá tenemos las familias de las lenguas en el Perú. Por ejemplo, el aragua, el arawak, aquí tenemos el jeberu, el candoche, zaparo. Son una serie de familias de las cuales se desprenden, miren ustedes, 2 lenguas. O sea, si tú estudias el cahuapana, tienes que estudiar también a la vez otras 2 lenguas más, el yerobero y el cayahuita. ¿Se dan cuenta? O sea, en la familia del arawak, de la familia del arawak, viene la lengua xaninca, ¿no? La campa, la canquite. O sea, es bastante complejo esto, ¿no? O sea, ahora ya entiendo por qué no hay muchos lingüistas en nuestro país. Acá tenemos las lenguas amazónicas, solamente las amazónicas, ¿no? Que son 47 lenguas amazónicas, ¿no? Y bueno, la más hablada es acá tenemos el Ashaninka, que es una de las más habladas, y el Shipibo Conibo, pero no lo ahí está, Shipibo Conibo. Estas 2 son las que más se hablan en lo que es la Amazonía, Shipibo Conibo y el Ashaninka, ¿no? Y eso también a lo que los lingüistas han decidido, pues, estudiar más el Shipibo Conibo. Después, dentro de un momento que voy a mandar la videoclase, les voy a mandar el otro video donde te enseñan más o menos cuál es la variedad de estas lenguas, porque tiene o sea, su gramática, su pronunciación, difiere bastante, ¿no? Hay unos que usan nasal y otros que solamente es lingual, o sea, esto hace que la palabra sea otra. Una cosa que diga ya, y otra vez diga ya. O sea, es distinto el significado, ¿no? Y uno es estrella y el otro tiene otro tipo de significado, ¿se dan cuenta? Entonces, tenemos que ver que es bastante complejo la diversidad lingüística en nuestro país. Y acá les presentamos el caso, pues, de Loreto, ¿no? De repente ustedes ya lo habrán leído,
No, Loreto presenta, dice, la mayor diversidad lingüística del país, no porque se hablan 27 lenguas originarias en todo su territorio. Asimismo, también las personas que vienen de Loreto, de Amazonía, tienen cierta dificultad para aprender el castellano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ellos van a hacer estudios, quieren seguir estudios universitarios, comienzan con la dificultad de su lengua, ¿no? Es por eso que algunos que viven en Loreto deciden que sus hijos vengan acá a la capital a aprender el castellano. El problema está que tienen que hacerlo a muy temprana edad, porque si lo hacen cuando ya el niño tiene 8 o 10 años, entonces ya está familiarizado con la lengua amazónica. Entonces es un poco difícil cuando viene acá no aprender el castellano, ¿no? Y los textos para ellos son complejos, entonces, y ellos tienen mucha capacidad intelectual, pero su gran impedimento es la diversidad lingüística, ¿no? O sea, deshacerse un poco de la lengua amazónica para poder asumir el castellano. Pero sí, para ellos es más fácil aprender el inglés. Miren ustedes. Al parecer, algunos investigadores dicen que esto se debe a la forma como el cerebro está codificando. No vayan a creer que es algo así de por sí, ¿no? Pero es algo, ellos aprenden más rápido el inglés que el castellano, ¿no? Dígame, ¿alguien levantó la mano? Muy abajo la mano, creo. Oh, bueno, entonces, esto es con respecto a la descripción a lo que está pasando, pues, en Loreto, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos es una planificación de diversidad lingüística dentro de lo que es educación, ¿no? Que se pueda, pero para eso nosotros necesitamos lingüistas, porque si nosotros no tenemos, como dicen, ¿no? Personas que se dedican al estudio de la lingüística, lamentablemente no podemos hacer estudio de ninguna lengua. Y miren ustedes que nuestro país tiene una diversidad lingüística bastante amplia, ¿no? El que es lingüista acá puede hacer tesis de cualquiera de una de esas lenguas, saca su libro y bueno, y es muy probable que tenga éxito, ¿no? Pero es dedicarse, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que levante la mano que diga alguna pregunta? O bueno, vamos, pues, seguimos avanzando entonces. ¿Mm? Ok, vamos acá con este lingüista, el señor Alberto Escobar. El señor Alberto Escobar dice, ¿no?, que se ha descubierto que existe una variedad del castellano, o sea, no vayas a creer que el castellano es único. Hay un castellano andino, hay un castellano ribereño, ¿no? Y también existen otros castellanos que difieren en su pronunciación. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes hablarán el castellano ribereño? ¿Quiénes hablarán el castellano andino? A ver, ¿quién me da una respuesta? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien tiene una idea de más o menos a qué se refiere con el castellano ribereño? Levanten la mano. ¿Nadie? Oh, bien. Muy bien, entonces les informo yo. En el cuestión de lo que es el castellano ribereño, por ejemplo, lo hablan lo que es en Venezuela, Colombia, se dan cuenta, es un castellano, pero tiene su dialecto, tiene una forma de pronunciación. Y el castellano andino lo hablamos por lo que es la zona de Bolivia, la zona de Perú, ¿no? Es un castellano distinto. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, por ahí va la idea. Igual, de la misma forma, si tú te pones a comparar el castellano que se habla en la capital, no es tan parecido al castellano que se habla en Piura o en Tumbes, tiene otro dialecto, ¿se dan cuenta? Entonces hay una variedad de castellanos aquí. Acá tenemos el quechua, ¿no? La lengua principal, ¿no? Que se han hecho, como dice, desde el siglo XVI, Fray Domingo Santos, ¿no? Tomás, elabora pues la primera gramática de quechua, la gramática, ¿no? O sea, cuando te hablan de gramática, o sea, te empieza a ver estudios de cómo se formaban las palabras, el significado. Entonces, ese primer estudio todavía es del siglo XVI, con Fray
Domingo de Santos Tomás, ¿no? Ahora, en el caso de la Aymara, ¿no? También es una lengua nativa, ¿no? Y actualmente pues se habla en la parte de Bolivia, de Puno, acá también en Moquegua, ¿no? Esta lengua también se extiende en los Andes centrales, ¿no? El Aymara, ¿no? Entonces, todavía tenemos mucho por estudiar en lo que es el Aymara también. Y las lenguas de Amazonas. En las lenguas de Amazonas actualmente pues coexisten muchas tribus, ¿no? De la lengua de la Amazonía, que cada una forma una lengua y a la vez esas lenguas difieren varios dialectos. Entonces, como que es un poquito difícil totalmente encontrar, ¿no? Hacer el estudio lingüístico de estas lenguas, ¿no? Y aún así, nosotros incluso, los lingüistas hacen estudios, pero tienen que hacerlo dentro de la comunidad. O sea, la persona que va a estudiar esta lengua se instala dentro de la comunidad, comparte con los de la comunidad para verdaderamente ir creando los patrones gramaticales de la lengua en estudio. O sea, es un campo bastante que requiere mucha investigación, ¿no? Entonces dice, existen 11 familias lingüísticas en las cuales se desprenden 50 lenguas nativas. Amuesh, Cacampa, Xaninga, Campa, Bora, etc. ¿Se dan cuenta? Imagínate, de alguna manera el Perú tiene que encontrar una manera de comunicarse con estos pueblos, con estas comunidades, para poder organizar el Estado, ¿no? Entonces, estas comunidades están protegidas bajo la ley, ¿no? De la cultura nativa. Muy bien. Vamos ahora acá a las preguntas. Nosotros, muchas veces nos tropezamos con personas que en lugar de ver esto como una fortaleza o ver de repente que requiere de algún tipo de estudio profesional para poderle dar una solución, porque en realidad es una problemática, nos tropezamos con otro problema, que viene a ser la discriminación, ¿no? La discriminación porque hablas una lengua materna y de repente recién te estás incorporando para hablar el castellano, ¿no? Eh, y al no darle una solución se vuelve un problema de convivencia social, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas preguntas precisamente sobre eso, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿cómo definiría una lengua materna? A ver, vamos a preguntarle aquí. A ver, vamos a comenzar por abajo. Pumatanta, enciende tu micrófono. Pumatanta. Pumatanta, encienda su micrófono. Vamos a pasar a otra persona que tenga su micrófono. Sebastián Tapia. ¿Tiene audio, Sebastián Tapia? A ver, levante la Sí, mano. profe. Ah, ya, pensé que estaba mal. Pensé que estaba como la otra vez que nadie podía hablar. Ya, muy bien. Sebastián Tapia, ¿qué entiendes tú por lengua materna? Tradición que te dejan tus antepasados. Claro, una lengua tradicional de tus antepasados. Dame un ejemplo de lengua materna. ¿El quechua? Muy bien, corre, ha estado muy atento. Gracias, Sebastián Tapia. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. Entonces, una lengua materna viene a ser una lengua nativa, una lengua de origen, una lengua autóctona, propia de nuestro territorio, mucho antes de haber llegado los españoles, ¿correcto? Ahora, ¿qué derechos protegen a las personas para comunicarse en su lengua? A ver, vamos a preguntar, a ver aquí. Vamos a preguntarle a Córdoba. A ver, Córdoba, encienda su micrófono. ¿Está Córdoba? Sí, profesora. Bueno, dígame, ¿qué derechos protegen a las personas para comunicarse en su propia lengua? El derecho a libertad de expresión. Muy bien, el derecho a poder expresarse libremente. Correcto, gracias, Córdoba.
Pero escúchenme acá. Cuando una persona habla una lengua autóctona y no se puede expresar en castellano, está considerado dentro del grupo vulnerable. ¿Qué quiere decir? Es como decir una persona que se encuentra en discapacidad para poderse comunicar con las demás personas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tener cuidado con esto. Las personas tienen que aprender el castellano para poder salir de ese grupo de vulnerabilidad. De lo contrario, son considerados un grupo aislado, un grupo excluido, y está dentro incluso de los discapacitados. ¿Se dan cuenta? Entonces, en lo posible, pues, tener esto bastante claro. Siguiente. ¿Por qué es importante que toda persona tenga un derecho a usar su lengua en todos los ámbitos o ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales? ¿Es correcto esto? Es necesario que una persona sea atendida y pueda conversar en su lengua, pero ¿qué hacemos nosotros cuando la persona se está comunicando con su lengua nativa y la otra persona, que es autoridad, desconoce ese idioma? ¿Se dan cuenta? Entonces, necesitamos nosotros de intérpretes. Necesitamos nosotros de personas que verdaderamente se dediquen a o se especialicen en el estudio de estas lenguas. Entonces, como volvemos a lo punto anterior, ¿no? Cuando existe ese problema de comunicación, entonces se considera a esta persona que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué clasificación, dice, no? ¿Qué clasificación de las lenguas se presenta? A ver, vamos a preguntar, esta sí la hemos visto nosotros. A ver, vamos a preguntarle a, ¿dónde está? Durán. Durán, buenas tardes, Durán, enciende su micrófono. Sí, Miss. Ok, buenas tardes, Durán, dice. ¿Qué clasificación de las lenguas se presenta? ¿Qué hemos visto nosotros de la clasificación de las lenguas? ¿Cómo has visto, Juan? Que cuando hay una familia se puede dividir en una lengua o en varias lenguas. Ya, una lengua tiene muchos dialectos, ¿no? Como también una lengua viva, una lengua en peligro, ¿no? Una lengua que está en riesgo de desaparecer. También existe esa clasificación de lenguas, ¿no? Una lengua origen o autóctono, ¿no? O una lengua, pues, que está impuesta o es una lengua oficial, como en este caso, por ejemplo, el castellano, ¿no? Muy bien, gracias, Durán. ¿Qué causas pueden estar relacionadas con la existencia de lenguas en peligro o en serio peligro? A ver, vamos a preguntarle a... ¿Dónde está este niño? A ver, no lo veo por acá. Sebastián Olivares. Sebastián Fernández Olivares, encienda su micrófono. Sebastián. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Dice así. ¿Qué causas pueden estar relacionadas con la existencia de lenguas en peligro o en serio peligro? A ver. ¿Qué causas? ¿Mm? La nativa, profe. Ya, la nativa, ¿cómo la consideras? ¿Que está en peligro o en serio peligro? En serio, peligro. En serio peligro, ¿no? La nativa, en este caso, por ejemplo, la nativa que está en serio peligro es la aymara. Está desapareciendo, ¿no? Y algunas lenguas amazónicas, ¿no? Las dos lenguas que se están manteniendo de Amazonía son el Ashaninka y el Shipibo-Coní, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Ahora, las causas dice que en peligro es porque solamente lo están hablando un grupo de niños, adultos dentro de una comunidad, dentro de una sociedad. Y lo consideran en peligro porque solamente ellos lo hablan y no lo comparten con otras personas. Ahora, en serio peligro es porque estos niños que antes hablaban dentro de la comunidad ya se vuelven ancianos. Muertos ellos, prácticamente la lengua ya no se habla. ¿Se dan cuenta? Por eso le dicen serio peligro. ¿Conoces casos de discriminación por motivos lingüísticos? Mencionemos 3 ejemplos. A ver, vamos a darle a
Vamos a preguntar por acá. Santino, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas, Santino? Ok, Santino, buenas tardes, buenas noches ya. buenas noches. ¿Conoces algún caso de discriminación por motivos lingüísticos? Podría ser a la hora que no tomamos en serio cuando nos hablan en otro idioma, por ejemplo el quechua. Ya, ese es un caso, Ah, ya. Otro caso que conozcas de repente, relacionado de repente a la aula, de repente en tu barrio, ¿no? Porque siempre no falta personas que de repente se comunican en otro idioma y el resto de las personas pues se sorprenden de por qué están hablando en ese idioma, ¿no? A eso se refiere con los casos de discriminación por motivos lingüísticos, ¿no? Yo les comento un caso y me prestan atención ahorita. Gracias, Santino. Por ejemplo, el caso de una maestra, ¿no? La maestra venía, pues, hablaba quechua y, claro, hablaba también el castellano, pero tenía como un dejo, ¿no? Para poderse comunicar. Entonces, ese dejo hizo que ella sea motivo de burla en el momento que daba, pues, sus clases. Los estudiantes la remedaban, los estudiantes se veían, pues, incluso hasta algunos hasta fastidiados o incómodos cuando ella comenzaba a iniciar su clase, ¿no? Entonces, un caso de discriminación por motivos lingüísticos. Ella decidió, conversar con el grupo de estudiantes y compartir su historia, que era una historia bastante difícil, ¿no? Porque ella venía de Ayacucho, de una zona central, en donde había habido terrorismo, donde ella fue huérfana, y así, viniéndose a vivir acá con sus tíos, pudo lograr obtener un título en educación y esforzarse, porque ella también dice que no comprendía muy bien el castellano, pero intentó y con todo esfuerzo pues se convirtió en una maestra y especialmente enseñaba lenguaje, ¿no? Entonces los estudiantes al haber escuchado su historia tomaron un poco de conciencia y decidieron cambiar su actitud con respecto a ella, se dan cuenta. Entonces es un caso de discriminación. Estos casos de discriminación muchas veces sucede porque la gran mayoría de peruanos, lamentablemente, no tiene conocimiento, como dijo su compañero, de las lenguas nativas, ¿no? De las lenguas de origen, que en vez de impulsar su conocimiento, su práctica o su difusión, o de repente generar un pequeño grupo que lo pueda practicar para que no se pierda, genera la discriminación para que las nuevas generaciones no lo quieran hablar, ¿se dan cuenta? Entonces, eso hace que una lengua se pierda con el tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué la discriminación por motivos lingüísticos en nuestro país es un asunto público? Vamos a preguntarle aquí a sus compañeros de aquí, por favor, antes que se me corte. A ver, ¿quién me ayuda? Levante la mano. ¿Nadie? A ver, Añasco, ¿puedes levantar la mano, Añasco? ¿Me escuchas? Añasco. Sí, Miss. Ok, ¿por qué la discriminación por motivos lingüísticos en nuestro país es un asunto público? Ya que ¿Por qué crees que es un asunto público? mm, A ver, porque casi las personas de hoy en día no conocen más de otras lenguas. ok. Vamos a preguntarle a ver, Pumatanta, gracias. Pumatanta, a ver, levanta la mano. A ver, Profesora, dígame. buenas noches. Buenas noches. Yo digo que es un problema la discriminación, ya que los tipos de lengua nos pertenecen a todos. Ujú, claro. Nos Y pertenecen a es un asunto público porque está en manos del Estado que también busque, ¿no?, darle solución a este problema de la diversidad lingüística, ¿no? En algún momento de repente decidirá establecer toda una planificación de diversidad lingüística para que pueda ser solucionado
el problema, ¿no? Muy bien, chicos, antes que se nos corte, que ya nos están avisando que se nos corta, ustedes van a responder esas mismas preguntas en su cuaderno, ¿no? Y tienen que elaborar una historieta creativa que se refiere al tema de diversidad lingüística y de qué manera de repente podemos solucionar este problema, ¿no? Acá les hemos puesto los pasos que deben de seguir, los dibujos, las viñetas, todo lo que deben de utilizar, y lo tienen que mandar al correo hasta el 10 de julio, ¿correcto? Muy bien, para cerrar, vamos a preguntarle a su compañero, a ver, Córdoba, ayúdame, ¿dónde estás? Ay, no veo por acá. Sí, profesora. Ok, ¿qué has aprendido el día de hoy? Aprendí las diversas lenguas maternas que hay en nuestro país y que el Perú es un país plurilingüístico y que hay Multilingüístico. diversas lenguas multilingüísticas. Muy bien, ya se está cortando la transmisión. Gracias, Córdoba. ¿Qué me dice Loconi? Alonso, ¿me escucha? Loconi, Alonso, ¿está? Oh, ¿se escucha o no se escucha? Sí se escucha. Ya, ¿por qué es importante lo aprendido del día de hoy? Porque nos enseña sobre nuestras lenguas de nuestro país y a valorarlas. Ok, muchas gracias. A ver, por aquí, más Mendoza. Hugo Gámez, encienda su micrófono. Creo que ya se corta. Bueno, niños, a ver, entonces, quedamos hasta aquí. No se olviden mandar sus trabajos, por favor, mándenlo al correo porque si no, no carga. Y más como va a ser historieta, ustedes van a crear varias imágenes, ¿no? Elaboras, antes de tener claro tu historieta, elabora tus guiones y que tiene que tratar con respecto al tema de diversidad cultural, ¿no? Y el problema de la discriminación por diversidad lingüística, ¿ok? Muy bien, entonces nos despedimos. Antes que nos corte, nos vemos, chicos. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. Miss. Hasta luego. Cuídese. Ok.